¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy no está Carlos con nosotros, pero la verdad es que esta semana han pasado tantas cosas en la provincia de Santa Fe. De hecho, en algunos casos también se han convertido en temas nacionales. Y esto está relacionado fundamentalmente al tema de la seguridad y algunos episodios que pasaron después del último programa, algunos allanamientos especialmente. Técnicamente la palabra no es allanamiento porque estamos hablando de oficinas públicas, en este caso el Ministerio de Seguridad, en la sede de la Gobernación en la ciudad de Rosario. Santa Fe tiene esta particularidad, tiene la Casa de Gobierno en la ciudad capital, pero paralelamente en la ciudad de Rosario también hay una sede de la Casa de Gobierno. Allí funcionan oficinas del Ministerio de Seguridad que fueron a donde los fiscales aquí de Santa Fe fueron a requerir información, secuestraron teléfonos celulares, computadoras o notebook, y de hecho esto provocó, entre otras cosas, que 12 funcionarios del Ministerio de Seguridad presentaron la renuncia, entre ellos el viceministro, Germán Montenegro. Y esto ha tenido una gran repercusión porque despertó dos temas. Hay una investigación en la justicia, por un lado una licitación frustrada, digo frustrada porque se cayó la compra de armamento para la policía, el cuestionamiento en parte de una empresa argentina, Versa, muy conocida en el ámbito del armamento, que protestó porque dijo, hicieron una licitación en Santa Fe a medida de una empresa que es israelí. Y por lo tanto ellos impugnaron, eso después lo cuestionó el Tribunal de Cuentas. En síntesis se cayó esa licitación y detrás de todo ello está la investigación. ¿Qué pasó con los pliegos? ¿Por qué hicieron todo en forma conjunta para, lo que dice la empresa Versa, impedir que otros pudieran participar de esa licitación en la provincia de Santa Fe? Eso desencadenó todo este tema, es un tema que se viene tratando hace bastante tiempo, pero en el Ministerio Público de la Acusación, los fiscales, hay dos de aquí de esta capital, que estaban trabajando el tema, se enteraron de que supuestamente estaban destruyendo copias en Rosario, en la sede de gobierno. Fueron allí, empezaron a ver, encontraron cosas que se estaban destruyendo en esas máquinas cortapapeles que se utilizaban mucho antiguamente. Y bueno, a partir de eso empezaron a correr muchos rumores de que supuestamente había espionaje ilegal que se habría hecho durante la gestión de Marcelo Saín, cuando él era ministro de Seguridad en la provincia. Se imaginan el lío que se armó a partir de ese episodio. Viene la renuncia de 12 funcionarios. Y bueno, en este momento tenemos el Ministerio de Seguridad de la provincia con ese inconveniente. Digamos que las segundas líneas, empezando por Germán Montenegro, que era el viceministro, no fue reemplazado. Se estima que en las próximas horas se anunciaría quiénes se van a hacer cargo de esa Secretaría de Estado. Ese es uno de los temas muy importante esta semana en el plano político, porque en las últimas horas un encuentro entre el gobernador, varios de los integrantes del gabinete con legisladores. Vamos a contar todo eso, porque además vamos a tener dos de las personas que estuvieron en la reunión en las últimas horas. El ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach, va a dialogar con nosotros en esta mesa en minutos. Y además el diputado provincial Fabián Palo Oliver, un hombre de la oposición, alguien que viene de la fila del radicalismo, pero que está dentro del Frente Progresista, no se fue con Cambiemos o el Juntos por el Cambio, y que tiene una visión muy particular, pero nos va a contar cuál es el análisis que surge de la reunión de las últimas horas y sobre todo qué va a pasar de aquí en más. Así que este es el tema principal en el plano político en la provincia de Santa Fe. Pero han pasado otras cosas. La reunión del gobernador con el presidente, se la contamos y hablamos de eso en minutos. Hay un dato llamativo de las últimas horas. Vino Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, estuvo en Santa Fe, incluso recorriendo algunos lugares donde se está vacunando. En uno de esos lugares, en el norte de la ciudad de Santa Fe, apareció una marcha de gente que protesta por la vacunación, o gente, como le decimos periodísticamente, antivacunas. Inclusive un médico oftalmólogo que en su momento lo detuvieron allá por el 25 de mayo en la ciudad de Rosario, que es uno de los promotores a nivel nacional de gente que no quiere saber nada con la vacuna, no solamente no vacunarnos, sino que proponen que nadie se tiene que vacunar. Santa Fe es uno de los distritos a nivel nacional donde más se ha vacunado la gente. Hay gente que no está de acuerdo, fueron allí, le gritaban asesina a la ministra de Salud de la Nación,
pero era un grupo minúsculo, muy reducido, pero hasta ahora en Santa Fe no teníamos este tipo de manifestaciones, por eso es uno de los datos llamativos. Con respecto al tema del COVID, vamos a hablar, incluso vamos a escuchar a la ministra Sonia Martorano, hablando de la campaña de testeo rápido contra el VIH para detectar el SIDA, pero también ha hablado de vacunación. Pero para que veamos que el tema no ha finalizado, todo lo que está pasando en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, incluso en la provincia de Santa Fe, hemos tenido algunos números crecientes, estábamos en una media de 45-50, se elevó un poquito a 60. Estos son los datos que tenemos de contagios en la provincia. Tal vez el dato más significativo pasa por lo que ocurrió en San Gregorio. San Gregorio es una pequeña localidad muy cercana a Venado Tuerto, en el departamento de General López, en el sur de la provincia, que un grupo de estudiantes fueron de viaje de fin de año a Bariloche. Llegan de Bariloche 7 chicos de la escuela secundaria, 5º año, positivos para COVID, variante Delta. Y lógicamente que esto ha generado primero un lío terrible en el pueblo. Se imaginan 7 chicos que regresan de Bariloche que están contagiados, tuvieron que suspender los actos de recepción, colación, no sé qué más, de los chicos que hacen ahora, que terminan en el 5º año. Y todo el revuelo que ha armado en la comunidad, muy pequeña, que debe tener 4.200, 4.300 habitantes. A partir de este episodio lo menciono porque durante todas estas semanas hemos tenido permanentemente viajes de egresados, los chicos que terminan la escuela primaria que van a Carlos Paz, chicos que terminan la escuela secundaria que van a Bariloche, y por eso no es un dato menor. Hay muchos piensan que ya no están utilizando el barbijo en la vía pública o en lugares cerrados, y otra vez aparece ese debate. Inclusive ahora ya sabemos a ciencia cierta que la provincia de Santa Fe va a adherir al pasaporte de vacunación de la Nación. Hay una aplicación que es muy conocida, pero hay gente que todavía no la conoce, que se llama Mi Argentina. Si ustedes la tienen en el teléfono celular, podrán acceder allí y de esa forma acceder, digamos, para decir si uno está vacunado o no. Se la va a requerir ante eventos masivos, partidos de fútbol. Por ahora hay mucho debate en torno a si la tienen que pedir en las escuelas, en el transporte. La ministra de la Nación, la ministra de Salud, ha dicho que no. Eventos masivos se quiere pedir. Lo que se busca es promover que más gente se vacune. ¿Saben cuál es el mayor problema? Es que el grupo entre 18 y 35 años, hay 2 sectores. Muchos jóvenes que se dieron una sola dosis y no fueron por la segunda dosis. Se aplicaron la primera, les asignaron un turno, al segundo ni fueron. Y hay otro grupo dentro de ese sector entre 18 y 35 años que son los más difíciles, hay otros que directamente no fueron, que es el mayor problema. De 35 para arriba en Santa Fe, la verdad, son los números de porcentaje de nivel, inclusive tal vez uno de los más altos del país. También en los más chicos, en los niños y en los adolescentes no hay problema. Ahora, entre 18 y 35 hay un gran problema de gente que se dio una dosis, no va por la segunda dosis y otros que directamente no fueron. Eso es lo que se busca, por eso se trata de promover este tema del pasaporte de la vacunación, para que la gente pueda demostrar y de esa forma acceder, o sea, a los eventos masivos, sea, no sé, un recital, o lo que fuera, un partido de fútbol, a pesar de que ya está terminando el campeonato. Así que nos vamos a ocupar de ese tema también. Pero primero hablamos de la reunión del gobernador de la provincia con el presidente de la Nación. Esto ocurrió a principios de semana. El gobernador Perotti estuvo varias reuniones con otros ministros, se juntó con el jefe de gabinete, Mansur, después estuvo también con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y estuvo también con Cabandier y también finalmente con el presidente de la Nación. Primero vamos a escucharlo a Omar Perotti hablar de esto y después les voy a contar algunas consideraciones importantes. Terminando la reunión con el presidente de la Nación, una buena reunión donde hicimos un repaso de la realidad provincial, obviamente la actividad productiva, la actividad de las obras, la actividad laboral, y claramente no puede estar ausente la política necesaria de la Nación en el territorio provincial con la seguridad. Todos saben que hemos
tenido desde los últimos tiempos, desde el cambio de ministro, con el ministro Fernández, con el que estuvimos en la mañana, una decisión que el presidente planteó claramente de reforzar la presencia en la provincia de Santa Fe, particularmente Rosario. Llegaron los 575 refuerzos federales a la provincia, se repasó el funcionamiento y la marcha de lo mismo. Y claramente la necesidad de seguir con una fuerte presencia, con los compromisos asumidos por la Nación. El presidente ha ratificado su compromiso en que la Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio y obviamente el compromiso de seguir de cerca y de ajustar la necesaria presencia de más refuerzos si es necesario, de más equipamiento si es necesario en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario. La reunión con el presidente fue el final del día de reuniones que comenzaron en la mañana con el ministro de Seguridad, con el ministro de Ambiente, con una noticia que es importante para la provincia de Santa Fe, que es un acuerdo para ampliar el Parque Nacional Isla del Paraná, con una fuerte connotación del cuidado, del resguardo de nuestras áreas naturales y particularmente reforzar la presencia en el resguardo de los humedales, las zonas de islas del río Paraná. Las posibilidades de seguir adelante con ese proyecto es lo que prioriza no solamente una cuestión ambiental, sino también de promoción fuerte turística de la provincia de Santa Fe. Una jornada que tuvo también la presencia nuestra en la reunión con el jefe de gabinete, con el que volvimos a analizar algunas de las instancias prioritarias para la provincia de Santa Fe, su presencia en Rosario y en la provincia en el seguimiento de las pautas planteadas con el apoyo por el tema de seguridad y por el tema de la infraestructura y las distintas obras que Santa Fe ha puesto en marcha y las perspectivas de continuarlas, no solamente en el ritmo previsto, sino de incorporar nuevas de acuerdo a las instancias previstas en el presupuesto para el 2022. Bueno, tal vez uno de los datos que no mencionó el gobernador en la nota tiene que ver con una de las apostillas del día. De hecho, se la vamos a preguntar a Marcos Corach cuando se siente con nosotros en algunos minutos. Es este tema de que Santa Fe retomó el reclamo ante la Nación por la deuda. Un tema de vieja data. En su momento la Nación le empezó a descontar de la coparticipación dinero a Santa Fe que no podía hacerlo. Santa Fe fue, recuerdo ya una presentación que se hizo en la Corte Nacional, donde fue Wiener cuando era gobernador, pero lo llevó a Reutemann, que fue gobernador, a Obey, que fue gobernador, porque en esa época fue cuando se hizo el descuento. Fue todo el arco político. Nos tocó a nosotros con Carlos estar en esa presentación ante la Corte y empezó a reclamar. Finalmente la Corte dijo lo que era natural. Dijo, señor, usted le descontaron mal, devuélvanle la plata a Santa Fe. El problema es que la Nación nunca dijo cómo va a ser para devolverlo y sobre todo cuál es la tasa de interés. Hay otras provincias que también hicieron reclamos similares, por ejemplo la de San Luis, donde se pusieron de acuerdo incluso cuál es la tasa de interés del Banco Nación para devolverle. El problema es que los montos de San Luis no tienen nada que ver con Santa Fe, por la coparticipación que tiene Santa Fe, básicamente es eso. ¿Cuánto es la deuda? Bueno, depende quién la mire, algunos les van a decir que son 150.000 millones de pesos. Es mucha plata. El tema es, ¿cómo va a pagar la Nación? Y al mismo tiempo, también la Nación debería ser previsora y poner esto en el presupuesto del próximo año. La verdad es que hoy no está. Es decir, no hay pagos para Santa Fe previstos en el presupuesto, que dicho sea de paso, tienen que terminar de elaborarlo con los reclamos de muchos sectores políticos y provincias después del que presentó originalmente el presidente de la Nación. Así que ese no es un dato menor, vamos a seguir hablando de esto en las próximas semanas. Ahora nos metemos de lleno en la reunión de las últimas horas en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco. El gobernador recibió allí, a la mayoría fueron diputados. La verdad es que originalmente esta reunión la pidieron los diputados. Y por eso estaban los presidentes de todas las bancadas, pero también se añadieron la invitación a la vicegobernadora, que es la primera vez que públicamente se muestra con el gobernador Perotti, y después de las elecciones me refiero, ¿no? Y estaba también el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado,
el senador Rodrigo Borla, no estaban los presidentes de los bloques en el Senado, pero sí todos los diputados, así que había muchísimos porque esta es una de las particularidades de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar primero lo que dijo cuando salió de la reunión el diputado socialista Joaquín Blanco. Y después, pegado a su testimonio, entonces estará con nosotros sentados aquí el ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach. Una reunión larga. Primero, celebrar la posibilidad de encontrarse en democracia es importante. Se escucharon todas las voces. La verdad que hubo una enorme cantidad de propuestas por parte de todos los bloques. Todo el mundo vino con iniciativas concretas de fortalecimiento de la policía, fortalecimiento de la justicia, de coordinación con el servicio penitenciario, de coordinación con el servicio federal. Hubo una enorme cantidad de iniciativas. Hay una sensación que se confirma el día de hoy de que estamos arrancando de cero. Prácticamente el ministro Laña está armando un equipo, no hubo ningún anuncio el día de hoy por parte del ministro, dijo que estaba conformando recién su equipo, que en los próximos días lo iba a anunciar, que estaba tomando las sugerencias que surgían y de boca del propio gobernador planteó que bueno, que comenzaba una nueva etapa. La verdad es que se confirma lo que temíamos, que se perdieron 2 años y que esta nueva etapa, bueno, tiene que arrancar con un amplio acuerdo político. Nosotros ofrecimos todas las herramientas de la legislatura para poder acordar una agenda común. Ofrecimos coordinar el temario de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados con el Poder Ejecutivo, que es un verdadero trabajo técnico y político para ver las leyes de seguridad que le hacen falta a esta provincia de Santa Fe. Pero bueno, ahora le toca al Ejecutivo mover, le toca designar primero el equipo, al ministro Laña, poner arriba de la mesa un plan de seguridad. Y obviamente que queda sobre la mesa también la falta de coordinación que existió hasta este momento con las fuerzas federales, admitida por el propio gobernador, por el propio ministro Laña, con la expectativa que a partir de las reuniones que tuvo el día de ayer esto pueda mejorar, que la llegada de gendarmes se efectivice con un volumen que permita cubrir Rosario, Santa Fe y las ciudades que rodean a estas 2 grandes ciudades. Y por otro lado, la necesidad de la justicia federal. La verdad es que vino el gobernador con una propuesta de encarar un proyecto de ley propio en el Congreso Nacional, un proyecto de ley santafesino, en el cual por supuesto le dijimos que estábamos a disposición para poder acompañarlo, en el cual se desmarca de esa reforma judicial que había encarado en su momento el kirchnerismo y plantear un proyecto de que cree los juzgados y que cree los cargos que necesita la justicia federal en Santa Fe. Diputado, ¿hubo algún pronunciamiento del gobierno, alguna explicación sobre el tema Saín, espionaje? ¿Hubo alguna defensa del trabajo de los fiscales o apoyo? Hubo un apoyo explícito de todos los bloques al trabajo de los fiscales. Del gobierno, que era lo que ustedes iban a reclamar. Y el gobernador manifestó que se ponía a disposición de los fiscales y que les iba a acompañar y que todo el resultado de la auditoría que le encomendó ayer al fiscal lo iba a poner a disposición de la justicia si aportaban elementos. A nosotros nos parece una cosa que se charló mucho en la reunión es el fortalecimiento del Ministerio Público de la acusación y que eso se vea reflejado en acciones políticas concretas con respecto al caso del espionaje ilegal que está sacudiendo a la política santafesina y que provocó que prácticamente haya un vaciamiento de funcionarios del Ministerio de Seguridad y ahora con la discusión del presupuesto 2022 para que la justicia tenga las herramientas que necesita. ¿El gobernador dijo desconocer lo que pasaba en el Ministerio de Seguridad con este supuesto espionaje ilegal? Dijo que no tenía información, dijo que iba a esperar los resultados de la auditoría, estaba el fiscal presente y bueno, esperamos que cumpla su palabra de que cuando tenga los resultados de la auditoría, todos los elementos que encuentre el gobernador lo ponga a disposición de la justicia. ¿Cuál fue el clima de la reunión? Fue un clima, a ver, donde muchas propuestas y evidentemente que hubo 2 años de retraso de esta reunión. Había mucha necesidad de contar, de hablar, de explicitar, de poner propuestas arriba de la mesa. Todos los bloques trajeron ideas concretas para mejorar la policía, para cambiar el servicio penitenciario, para que se ejecute el presupuesto de seguridad, para que se mejore la coordinación entre el servicio penitenciario, la justicia y la policía, algo que no está sucediendo en la provincia de Santa Fe. Bueno, toda esta agenda tomó nota el gobernador, esperemos salir del diagnóstico. No, esperamos salir del diagnóstico y pasar a lo concreto. Creo que hoy el gobernador se lleva un montón de tarea y un montón de sugerencias por parte de todo el arco político. Diputado, ¿usted cree que va a haber diálogo entre el Ejecutivo y la legislatura como no hubo hasta ahora? Bueno, creo que tiene la oportunidad el gobernador de iniciar una nueva etapa. La comisión investigadora,
¿Tiene chances? Hoy se presentó eso, fue una propuesta de varios bloques, que sea una comisión investigadora independiente. Le dejamos la sugerencia al gobernador, no se pronunció al respecto, vamos a insistir con ese tema. Tiene que ser una comisión independiente que investigue uno de los hechos más graves, sin duda, que pasó en la provincia de Santa Fe, que es la causa del espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad. ¿Van a dejar de insistir, dijeron desde el gobierno, sobre las leyes de SAIN en seguridad? Bueno, evidentemente que eso es uno de los temas que se puso arriba de la mesa, la necesidad de que se ordene el gobierno con respecto a las leyes de seguridad, todo lo que tiene que ver con las viejas leyes de SAIN, el tema de la seguridad privada, el tema de la policía municipal. Bueno, ha quedado todo eso arriba de la mesa planteado sobre qué quiere hacer el gobierno con estos temas. Lo que quedamos es, en principio, que se ordene el propio gobierno, que el ANIA presente su equipo, que explicite un plan de trabajo y en función de eso la disposición que durante todo el mes de diciembre, enero, febrero, lo que haga falta, coordinar una agenda legislativa con la Cámara de Diputados. Pero es fundamental que el ANIA ponga el equipo en funcionamiento, ponga el plan y a partir de eso ordenar las necesidades legislativas. ¿Qué tiempo para...? ¿Pidieron la emergencia? Bueno, anunció el gobernador que va a ser uno de los temas que va a mandar a extraordinaria, la emergencia en materia de seguridad y en materia penitenciaria. Nosotros le planteamos, y fue una cuestión de todos los bloques, la necesidad que sea no un hecho aislado o espasmódico, como ya tuvo la provincia leyes de seguridad durante tantos meses, sino que sea parte de un plan integral. Y creo que el gobernador tomó nota. ¿Qué plazos para presentar el nuevo equipo? Bueno, no anunciaron. Nosotros esperábamos tener algún grado de expectativa hoy de que se anuncie, eso no sucedió. Así que bueno, la verdad que creo que son anuncios que apremian y esperamos que antes de que termine la semana el Ministerio de Seguridad pueda volver a estar en marcha. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach. Ministro, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Muchas gracias, Darío, muy amable. Bueno, hay lógicamente el tema central es la reunión que mantuvieron, empezando por el gobernador y el resto de los integrantes del gabinete, con los legisladores, básicamente de la Cámara de Diputados. Una reunión muy concurrida, 5 horas. ¿Hablaron mucho? Mucho. Había mucha necesidad de hablar. Y en líneas generales, ¿qué dijeron? Porque ustedes están en la postura más de escuchar por ahí que de hablar, a pesar de que, lógicamente, los legisladores también querían preguntarles. A ver, ¿qué es lo más importante, la conclusión más importante, además de los hechos que después los puedo contar? Fue una reunión en la que todos los representantes de cada uno de los bloques de la oposición manifestaron absoluta disposición y predisposición para trabajar y hacer los aportes que sean necesarios para poder resolver o por lo menos coadyuvar a resolver el tema de la seguridad pública que está pasando básicamente en la ciudad de Rosario. A ver, en términos políticos este no es un dato menor. No, claro que no. Por eso quiero rescatarlo antes que nada, independientemente del resultado de cada una de las gestiones que podamos encarar juntos o separados, que hay cosas importantes sobre las cuales hemos trabajado para poder implementar en lo inmediato y en lo mediato. Lo más importante es que nosotros ayer notamos una excelente disposición y predisposición, más allá de las críticas, más allá de los dichos y el intercambio de ideas y de propuestas. Ninguno, como se dice normalmente, sacó los pies del plato. Ninguno. Todos los legisladores de la oposición se han portado con absoluta disposición a ayudar y a resolver esta situación, por lo cual creo que es una de las cosas más rescatables que tenemos. Ahora, eso hace ver o suponer que en el periodo extraordinario de sesiones podrían tratarse algunos temas o que necesite el Ejecutivo, digamos, de alguna ley especial. Nosotros teníamos para mandar, en realidad teníamos para mandar, queríamos esperar esta reunión para poder mandar un mensaje de convocatoria extraordinaria, a ver qué temas surgían. La propuesta era de la ley de emergencia en seguridad, la ley de emergencia en servicio penitenciario, más presupuesto, más tributaria, más un convenio con ANSES que hay que firmar, pero básicamente en lo que refería a lo de ayer era el tema de las leyes de emergencia en seguridad y del servicio penitenciario,
y la realidad es que encontramos absoluta disposición a tratarlos. Puede haber algunas modificaciones, algunos aportes, pero van a ser tratados. En algún momento se planteó también el tema de la justicia federal, básicamente de Rosario, y la cantidad de vacantes que no han sido utilizadas. Hay un proyecto que se va a enviar desde la provincia o una iniciativa que ustedes están buscando acompañamiento, más allá de que eso no es esferas provinciales, eso se decide en Buenos Aires. Pero surgió de la reunión solicitar al Procurador General, en el uso de sus facultades, el aporte de fiscales auxiliares, hasta tanto se han nombrado fiscales definitivos y concursados, pero la necesidad de contar con mayor cantidad de fiscales para poder trabajar y atender rápidamente y con la urgencia que hoy Rosario tiene, los pedidos que les está haciendo tanto la Policía Provincial como las fuerzas federales para intervenir. Hay un episodio de la semana pasada que está relacionado a la renuncia de 2 integrantes del gabinete o el Ministerio de Seguridad, que lógicamente genera un quiebre en el tema de la oposición, porque ellos, a partir de lo que se ha dicho, del tema del supuesto caso de espionaje durante la gestión de Marcelo Saín, sí. ¿Cuál fue la postura? ¿Cuál es la postura del Ejecutivo sobre esto? Porque por ahí se discute más en los medios de comunicación que en los papeles o en la realidad. La verdad es que es como lo planteás, parece una discusión de la política, parece una discusión de los medios. Lo que la gente en definitiva quiere es vivir mejor, y esa es nuestra ocupación y nuestra preocupación, y no es un cliché lo que estoy diciendo, es decir, nuestra mayor preocupación claramente es eso, pero no soy necio. Nosotros, lo que pasó, pasó. Los requerimientos que tuvimos en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en Santa Fe, sucedieron. O sea, el Ejecutivo no va a impedir jamás la actuación del MPA en lo que tenga que investigar. El gobernador ayer fue contundente con eso. Ni esa investigación, ni cualquier investigación. O sea, tanto el gobierno de la provincia como cada uno de sus funcionarios, desde el primero hasta el último, está a disposición de lo que la justicia requiera y cuando lo requiera. Con lo cual, estos requerimientos por parte del Ministerio Público de la Acusación sobre todo esto, hicieron, buscaron, estuvieron, se llevaron cosas, se llevaron celulares, esto que es de público conocimiento, y nosotros, el gobernador instruyó al fiscal general de Estado a hacer un sumario con lo que queda, es decir, claro. hoy el Estado provincial, el gobierno provincial, está actuando en el Ministerio de Seguridad de la provincia, haciendo todas las investigaciones pertinentes, para nosotros también poder tener nuestra versión y lo que ha pasado y tener claridad en lo que ha pasado. Esta investigación seguramente va a llevar mucho tiempo y cuanto antes se esclarezca, mejor es. Lo que digo es, y como lo planteabas vos, si bien la reunión tuvo su momento donde discutimos y hablamos de esto, la preocupación principal, porque además esta convocatoria fue hecha previamente a ello, sí. Con lo cual nuestra mayor preocupación era la otra, era el tema de la seguridad, eran las balaceras, era lo que está pasando en Rosario. El tiempo que le dedicamos a esto, a ver si hay escuchas o no hay escuchas, si hay carpetas, no hay carpetas, hasta que la justicia no termine de investigar no lo vamos a saber, y no vamos a ser nosotros quienes vamos a dar por hecho que esto estaba o no estaba, o que esto ocurría o no ocurría. Por lo menos hoy estamos en un terreno de una hipótesis sobre la cual está trabajando el Ministerio Público de la Acusación. El exministro de Seguridad está respondiendo, está haciendo los pasos que sus abogados aconsejan hacer, a él y a las 12 personas, a las 13 personas que han renunciado también. Ahora, uno de los datos que no es menor es que participaron de esa reunión el intendente de Rosario, Pablo Hapkin y Emilio Jatón. No es menor. ¿Por qué lo invitaron? Básicamente porque son los lugares donde mayor conflicto tenemos y donde, en términos de seguridad, y porque además, Darío, nosotros tenemos, mal que les pese a algunos, nosotros tenemos diálogo.
que puede a veces ser público, más público, menos público, pero nuestro diálogo con los legisladores propios y de la oposición y nuestro diálogo con los intendentes es permanente. La decisión de convocar tanto al intendente Hapkin como al intendente Jatón fue porque además estamos haciendo en ambas ciudades trabajos que tienen alguna particularidad, como son los dispositivos multiagenciales, donde estamos interviniendo varios gabinetes en cada uno de los lugares, donde definimos con ellos cuáles son los lugares que son más conflictivos. Entonces hacemos una intervención que es integral, porque no lo vamos a resolver solamente con más policía, más gendarmes o más fuerzas federales. Entonces la idea es poder trabajar multiagencialmente en cada uno de los lugares. Definimos con ellos, trabajamos con ellos, coordinamos con ellos, ponemos fuerzas nosotros, ellos ponen recursos y trabajamos sobre eso. Más allá de las particularidades y de lo que nosotros trabajamos en colaboración en términos de seguridad, tanto Santa Fe como Rosario, como la mayor parte de las ciudades, tienen cámaras de videovigilancia, tienen guardias urbanas en cada una de las localidades, las llaman de manera distinta, entonces compatibilicemos estos esfuerzos. Nosotros estamos haciendo todos estos esfuerzos. No es posible pensar que nosotros llegamos y no tenemos, por un lado, las cámaras de videovigilancia que tiene Rosario no puedan ser compatibles con las cámaras de videovigilancia, entonces nosotros estamos hoy en proceso de licitación. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El software que utilizan la provincia es diferente al de la municipalidad? No pueden, digamos, compartir información. Otras cosas, sí, desde la comunicación también, es decir, hay problemas de comunicación, entonces, por ejemplo, hay lugares donde los centros de monitoreo y videovigilancia que tienen los municipios tienen muchas veces fuerzas de la policía provincial. Sí. Nosotros en la ciudad de Rosario, hace, no sé si la semana pasada o la anterior, tuvimos una reunión donde participó el gobernador, el ministro de Seguridad, el intendente, todos los jefes de las fuerzas federales, yo también participé, y definimos que gente de las fuerzas federales puedan estar hoy junto con la gente que hace videovigilancia en la ciudad de Rosario, porque hay una cuestión de competencia. Si hay alguien que ve y están las fuerzas federales en determinado sector, está la gendarmería en determinado sector, y se ve algo en alguna pantalla, quien tiene la potestad para poder y la competencia para poder despachar o dar una orden son ellos. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces, es tratar de compatibilizar y sumar todos los recursos y todos los esfuerzos que hoy estamos poniendo. Ministro, lo cambio de tema y no lo cambio de tema, porque tiene además todo lo que estamos hablando, y en seguridad siempre se necesitan recursos y más recursos. Muchos. La provincia acudió a la Corte ahora para fijar el tema de los intereses, con el reclamo, básicamente con la deuda que tiene Nación con Santa Fe. Sí. Es así. Es así. ¿Se lo informó? Estuvo el gobernador el día martes. Sí. De hecho se reunió con el presidente. Sí. ¿Le dijo también, eso? Seguramente. A ver, el gobernador no me contó. No contó si hizo buena cara o no, porque lógicamente estamos hablando de un reclamo de mucho dinero que la Nación tiene que devolverle a Santa Fe. No puedo... Esa parte no se cuenta, por ahora. Por lo menos, pero sí Santa Fe avanzó sobre eso. Avanzó, avanza, es decir, no va a cejar en el reclamo y lo va a seguir haciendo seguramente, claro que sí. Porque hay una sentencia y porque hay que respetarla y hay que honrarla. Entonces el gobernador está trabajando sobre ello, sobre los recursos que hoy le está deudando el gobierno de la Nación a la provincia de Santa Fe. Me queda una última pregunta sobre el tema de los números, más allá de que usted no es el ministro de Economía, pero es el de la gestión pública y conoce todo. ¿Cómo se cierran las cuentas en la provincia? Porque yo presté atención y miré el presupuesto del año que viene, me llamó mucho la atención el ahorro previsto, porque también tengo que ser sincero en algo, en los últimos años en Santa Fe venimos trabajando siempre con presupuestos en rojo o en déficit, o siempre se pone el presupuesto supuestamente equilibrado, cuando uno mira la ejecución presupuestaria ahí aparecen los rojos siempre, y entonces llama la atención la situación que estamos viviendo, que incluso se prevea un ahorro realmente considerable, que además es una crítica para ustedes.
No, la crítica dice, la provincia tiene plata en plazo fijo. Sí, claro, pero aquellos que critican deberían ver, nosotros el año que viene tenemos vencimiento de deuda que no fue contraída por este gobierno. O sea, nosotros en el mes de... ¿Eso que son digamos, los títulos que se emitieron en dólares? Exactamente. Que vencen, empiezan a partir del año que viene. Claro. Entonces a eso hay que empezar a pagarlo. ¿Y con qué vamos a pagar eso? Quienes nos critican por el ahorro, nada, deberían mirar primero qué es lo que han hecho para que nosotros hoy tengamos que estar previendo un ahorro y un aumento del gasto, y teniendo en cuenta también, haciendo una previsión de ingresos. El gobernador dice, nosotros el año que viene vamos a tener un buen año, pero también tenemos que empezar a hacer frente a una deuda que nosotros no contrajimos. Creo que va a ser, como dice el gobernador, un buen año. Y el tema de los recursos para nosotros es vital para poder hacerlo. Porque ayer el gobernador empezó la reunión diciendo, nosotros tuvimos de todos los años de gestión, de casi los 2 años de gestión que llevamos, 3 meses sin pandemia. El resto fue con pandemia. Y no es una excusa, es un dato de la realidad, no es una opinión. Esto ha pasado. Si la economía de la provincia de Santa Fe, así como fue tomada en diciembre del 2019 y llegamos a la pandemia en febrero-marzo del 2020 y tuvimos que hacer frente a toda la pandemia con los recursos que nosotros mismos hemos podido generar y ahorrar, la verdad que tendríamos que mirar un poquitito la película y no la foto. O sea, si nosotros no hubiésemos tenido con qué hacer frente a toda la demanda que hemos tenido y que seguimos teniendo hoy, porque no es que la pandemia terminó, para poder hacer frente a esa demanda, más todas las inversiones en obra pública que venimos haciendo, más las inversiones en seguridad, que ayer dimos un detalle, no muy específico, pero estamos comprando equipamiento para la policía, más el resto de programas. Yo estoy a cargo de un programa como el Incluir, que estamos hablando de 4.000 millones de pesos, que estamos repartiendo en 365 municipios y comunas, y como dice el gobernador, cuando nosotros comprometemos a hacer algo, lo hacemos, porque tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es la plata que nosotros tengamos va a estar invertida, es decir, no es que vamos a guardarla en el cajón, pero tengamos en cuenta que nosotros vamos a tener que el año que viene hacer frente a una deuda que este gobierno no contrajo. Y hablando de eso, el tema de el crédito por el tema de conectividad, porque vi que se ha avanzado, de hecho con licitaciones para Santa Fe de Rosario. Sí. ¿Cómo marcha eso? Porque ya se aprobó. Se aprobó la legislatura después de mucho tiempo, sí, como sabemos. Por un lado, financieramente se está trabajando con la CAF, que es el organismo que nos va a hacer el préstamo. Hacienda está trabajando en ello, y por el otro lado, lo que decías vos, armando los pliegos de la licitación para los barrios y empezando a trabajar y presentando todos los planos y nada, y cuando estemos en condiciones de poder llamar a licitación para empezar la traza de los 4.500 kilómetros de fibra que pretendemos tender en la provincia de Santa Fe, más los radioenlaces, estaremos en condiciones de llamar a licitación. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 15. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Diputado, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Darío? Muy bien. Bien, queriendo analizar lo que ha pasado en este encuentro con el gobernador y con los ministros del Poder Ejecutivo para hablar del tema de la seguridad, ¿cuál es la primera evaluación que se puede hacer del contenido de la reunión y de lo que significa en el ámbito político? La primera, sin ningún tipo de duda, es que era necesario. Hace mucho tiempo que venimos planteando la posibilidad de dialogar, de discutir, de debatir en el ámbito del Consejo Provincial de Seguridad, que entendemos que era el espacio más propicio para poder no solamente debatir y dialogar, sino promover un lugar de encuentro donde no solamente participe la política, sino que también participe el Poder Judicial, las organizaciones no gubernamentales. Lamentablemente se demoró demasiado, da la sensación que el gobernador decide convocarnos cuando realmente el agua llegó al cuello y la situación es muy preocupante, pero obviamente que es válido. Yo digo, valoré la convocatoria, valoré que hayamos estado todos los sectores parlamentarios de todos los bloques y la reunión en líneas generales, más allá de la propia extensión que duró 5 horas, creo que fue una reunión positiva, muy sincera, donde hubo momentos de pase de factura, de reproche, como se dice habitualmente. Que es lógico pero, que esto pase también, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Más cuando todos tenemos que reconocer que el diálogo institucional entre la legislatura y el Poder Ejecutivo fue muy malo en todo este tiempo, ¿no? Yo lo he dicho en algunas notas, que hay que hacerse cargo y generalmente cuando no hay diálogo las responsabilidades son compartidas, pero también es cierto que el Poder Ejecutivo de la provincia y el gobernador propiamente dicho son los que más esfuerzo tienen que hacer por tratar de mantener dentro de la institucionalidad el diálogo democrático, respetuoso y productivo. Así que esperemos que a partir de ayer empiece un nuevo camino, que quede claro que la responsabilidad de aplicar los planes de gobierno es de Omar Perotti y su gabinete, pero también que quede claro que tenemos mucho para aportar y si el gobernador obviamente se deja ayudar, ahí vamos a estar con la mejor voluntad y la mejor vocación por aportar lo que marca nuestra experiencia sobre todas las cosas y después aportar desde la fortaleza que tiene el Frente Progresista y otros sectores de la oposición en el territorio, ¿no? Ayer participaron el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Jaskin, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, y en ello, bueno, una representación muy grande en el territorio de la provincia de Santa Fe. Son ellos no solamente quienes deben poner la cara todos los días con los vecinos y las vecinas, sino que aparte son ellos quienes conocen en detalle la situación en cada una de las ciudades, ¿no? Esto abre la puerta a que ahora en el periodo extraordinario de sesiones se pueda aprobar alguna iniciativa que tenga que ver específicamente con la seguridad. El gobierno está pidiendo, ayer fue claro, pidió la emergencia en el servicio penitenciario, la emergencia en seguridad. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Omar Perotti tuvo emergencia en seguridad hasta el 30 de septiembre, o sea, dejó de tener medidas o recursos extraordinarios a partir del 1 de octubre, pero bueno, han justificado en que necesitan la emergencia porque no pudieron cumplir todos los objetivos a partir de algunas limitaciones que les generó la propia pandemia, que yo digo, nobleza obliga. Es real que hubo limitaciones en la compra de insumos, dio el ejemplo de la compra de camioneta que ni siquiera ofertó, bueno, una empresa, una fábrica muy importante que está en Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, y que
en todas las licitaciones que hace el gobierno de la provincia hace muchos años, desde Reutemann hasta acá. Sí, siempre se presenta. Se han presentado y no se pudieron presentar porque la verdad que no tenían para hacer oferta, no tenían ni precio, ni tampoco costo de cada vehículo, eran camionetas en ese caso, ni tampoco tenían la posibilidad de hacer entregas. Así que yo, desde mi punto de vista, más allá que obviamente lo vamos a discutir en el ámbito del interbloque del frente, entiendo que la emergencia hay que dársela. Y la emergencia en el servicio penitenciario tiene que ver con la urgencia de invertir recursos para ampliar la capacidad de alojamiento en las cárceles de la provincia. Hay un hecho que quizás no se percibe, y esto es lógico por los niveles de violencia que hay, pero hay mucho más detenido que hace algunos años atrás, desde que se aplicó el nuevo Código Procesal Penal. La ecuación se invirtió, realmente es así. Uno entiende que el común de la gente tenga esta percepción de que se comete un delito, entran por una puerta y salen por otra, pero la verdad que el Código Procesal de la provincia permitió que a las 72 horas una persona sea imputada y a partir de ahí se resuelva su detención o no. Con el viejo régimen obviamente que eso no sucedía. Entonces, objetivamente, la población carcelaria en nuestro país y en la provincia de Santa Fe se ha incrementado, y está claro que tiene que haber políticas públicas que tiendan a la inversión, no solamente para incrementar la cantidad de alojados, sino, lo que es más importante, algún día este país deberá entender, sobre todo quienes hacemos política, debemos entender que las condiciones de detención tienen que ser absolutamente distintas. Hoy las condiciones de detención son inhumanas, no se están respetando ni siquiera los derechos humanos básicos, y lo que el común de la gente entiende que debe ser un lugar de alojamiento, de castigo, hay que empezar a hacer entender que las personas detenidas deben tener un proceso de disciplina dentro de los penales que le permitan reinsertarse en la sociedad. Lo que pasa en Argentina, como en muchos países emergentes, son depósitos de personas que han infringido la ley y salen peor de lo que entraron. Entonces también esto debe ser una política de Estado, porque esa gente que cumple penas después vuelve a la sociedad y generalmente son reincidentes. Entonces esto también es parte del problema y hay que discutirlo. Uno entiende que lo que hay que discutir es un programa de emergencia para bajar los niveles de seguridad, pero en lo personal planteé esta cuestión, planteé la necesidad de terminar con la violencia institucional. Santa Fe está pasando por un momento muy particular. Es necesario que discutamos, por un lado, la ley de financiamiento de campañas electorales y partidos políticos. La verdad que lo estamos haciendo casi en soledad hace mucho tiempo. Sí. Hay una directa relación entre el financiamiento de las campañas políticas y los condicionamientos que después tienen los sectores que tienen que gobernar. Esto necesariamente hay que discutirlo. He planteado la necesidad de discutir también una ley que reglamente los fueros parlamentarios. Santa Fe no se puede dar el lujo de tener un senador como el senador del departamento San Lorenzo, Armando Taferri, que evade la acción de la justicia. Es un funcionario público que está implicado en una trama criminal de organización de juego clandestino, y alegremente no solamente que evade la acción de la justicia, sino que se ampara en un concepto o en una concepción de fueros parlamentarios que no es el espíritu que tuvieron los legisladores. Los fueros están hechos para que los legisladores podamos trabajar libremente y para que los poderes que controlamos, concretamente el Poder Ejecutivo, no nos puedan llevar adelante acciones que estén relacionadas con injurias, calumnias, más allá que son figuras que ya no están en el Código Penal, pero que podamos trabajar libremente. Pero nunca los fueros fueron concebidos para que un funcionario o un legislador, en este caso, evada la acción de la justicia. Y la última cuestión que planteé, que para el común de la gente seguramente no está dentro de las prioridades, Santa Fe necesita reformar de una vez por todas la Constitución de la provincia. Si nosotros queremos avanzar, por ejemplo, en la municipalización de la policía,
necesariamente hay que reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Y esto lo planteé y Nobleza Obliga está mal porque parece muy autorreferencial, pero muchos hicieron hincapié en lo urgente. No está mal que hagamos hincapié en lo urgente, pero también entiendo que Santa Fe no debe perder más tiempo y quienes hacemos política debemos afrontar y abordar las discusiones de fondo que permitan disminuir los índices de violencia, sabiendo también de que mucho depende de la situación que esté pasando en el país. La democracia argentina hoy no está garantizando derechos básicos como son la libertad, como son poder educarse con calidad y como es también poder trabajar y llevar el sustento al hogar. Todas estas demandas no satisfechas, problemas que ya son estructurales en la República Argentina, es lo que está generando, por un lado, una escalada de violencia nunca vista y por el otro lado, el surgimiento de expresiones fascistas, de expresiones autoritarias, que también hay que tener mucho ojo. Yo creo todavía en la aplicación de programas de seguridad democrática, creo en la posibilidad de que la provincia de Santa Fe disminuya los niveles de violencia con esos programas de seguridad democrática, pero para eso hay que dar también el ejemplo desde el propio Estado, separar la paja del trigo y ir con toda la fuerza contra aquellos nichos de corrupción que conforman sectores de la política, sectores del Poder Judicial y sectores de la policía. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. A vos, Darío, muchas gracias. Sinmordaza.com, otra mirada de la información en un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Muy bien, cambiamos de tema. Al principio mencionábamos que en la provincia de Santa Fe ha comenzado una campaña de testeo masivo en diferentes lugares. Es un testeo rápido. Es una campaña sobre la concientización, la promoción y la prevención del VIH. Se menciona que que hay muchísima gente que está contagiada de SIDA, pero que no sabe que es portadora. En muchos casos, por los prejuicios, por tantas razones, de hecho la ministra habla de algunos de estos problemas, pero el otro tema es que en este caso hay un test rápido que en 15 minutos uno puede saber el resultado. Y se está haciendo en diferentes lugares de la provincia. Primero escuchemos a la ministra Sonia Martorano, la ministra de Salud de la provincia, hablar de este tema, de la campaña y también de la vacunación. Escuchen. Bueno, es un día de concientización básicamente, de prevención, de promoción, pero de concientización. Es el Día Mundial del VIH. Y en ese marco, en toda la provincia, hay puestos sanitarios, como lo que estamos viendo aquí, en un lugar emblemático, que es al lado del Laguito, en el Parque Independencia, donde tenemos testeos rápidos que se van haciendo, así que la gente espontáneamente se va acercando y se van realizando estos testeos. Por eso aclarábamos, para los que llegan, Día Mundial del VIH, y en toda la provincia, en este marco, en un día donde estamos trabajando en esto, en concientización, en prevención, toda la provincia, aquí puntualmente junto al Laguito, estos puestos sanitarios donde se pueden hacer los testeos rápidos de VIH. Y eso es más que interesante, primero por lo que tiene que ver con la accesibilidad y con la rapidez. En 15 minutos tienen los resultados. Pero a esto le sumamos que tenemos otro de los puestos sanitarios donde pueden acceder a la vacunación, de manera tal que está todo accesible para el público en general. 75% de esquemas completos de 2 dosis en toda la provincia de Santa Fe. Ahora, si vamos al sur, departamento Rosario, ya estamos casi en el 81%. Si vamos a la ciudad está un poquito más todavía. Pero esquemas completos muy altos, muy buena respuesta en el grupo de 3 a 11, el 70% ya accedió a la vacunación. En el 12-17 el 86%, o sea, fíjense qué adhesión que hay, muy buena. Y lo interesante es que, bueno, estamos avanzando. Terceras dosis, que siempre recuerdo que es aquellos que consideramos que necesitan 3 para tener esquema completo.
que vamos a ver quiénes son los inmunodeprimidos, más 50 con Sinopharm. Pero ya empezamos con refuerzos. ¿A quiénes? Todo el personal de salud, todo el que trabaje en algún ámbito sanitario, se ha descentralizado de manera tal que hemos entregado vacunas a centros de salud, clínicas, hospitales, sanatorios, o sea, público y privado, toda la provincia, para que sea fácilmente accesible el personal de salud su dosis de refuerzo. Pero también mayores a 70 años. Obviamente que tiene que tener 6 meses cumplidos de la segunda dosis, porque es el periodo mínimo para el refuerzo. Pero todo mayor de 70 ya se está citando y saben que esta semana además estamos en un operativo con los dispositivos móviles, que son 6 salieron de Santa Fe a Centro Norte y 6 están trabajando en Rosario y toda la zona de Región Sur, en los geriátricos. Y ahí que se está vacunando a los residentes y a todos los que trabajan en el ámbito de una residencia geriátrica. Hoy tenemos aquí CanSino, que es la monodosis, de manera tal que directamente se colocan eso. Si no, se acercan a la rural y están en forma libre también la vacunación. Hay Astra y hay Sinopharm. Bueno, ahora cambiamos totalmente de temas, pero se va a convertir en uno de los temas de los próximos días, porque finalmente el juez Coria en la ciudad de Rosario, en el marco de una audiencia donde se trató un juicio abreviado donde se ponen de acuerdo los fiscales y los abogados defensores de Peiti. Peiti es este empresario que se le llamaba el rey del juego clandestino, que está en este momento alojado en un hospital psiquiátrico, que se quiso convertir y finalmente el juez homologó, es decir, que se convirtió en un arrepentido. Y él reconoció que pagaba coimas, inclusive en su momento que le pagó coimas a 2 fiscales, al jefe de 80 fiscales de Rosario, a un fiscal también, ellos reconocieron, también hicieron un acuerdo abreviado, pero ahora él recibió 3 años de prisión efectiva, 3 años de prisión efectiva. En total son 6, pero cuando uno mira cuánto va a estar preso, la verdad es que no mucho tiempo más, en cualquier momento va a salir. Hoy está alojado en un hospital psiquiátrico y paga 42 millones de pesos de multa y después tiene un auto, creo que es un Toyota Corolla, y también unos terrenos en un country ahí, en un barrio privado de la zona de Casilda, y él reconoce que es el autor de varios delitos, de hecho, causas en Rafaela, en Venado Tuerto, en Rosario, todas por el juego clandestino. El tema es que esto va a tener mucha repercusión porque él, cuando declara, al mismo tiempo acepta que le daba plata a varios senadores. Dice que puso alrededor de $250.000 para que hubiese maquinitas de juego clandestino, da los nombres incluso, excepto de un senador que dice: yo a él no le di la plata, se la di a otra persona, que dicho sea de paso ya es alguien que trabajaba en la legislatura, que falleció, y él dice: le di la plata a él para que se la diera a ese senador del sur de la provincia, así que esto va a tener muchísima repercusión en las próximas horas. ¿Qué hizo el juez? Homologó, porque se pusieron de acuerdo los fiscales de todas estas causas, más los abogados defensores de Peiti. Así que va a haber mucho revuelo con este tema, también en el plano político. Así que punto final, hasta aquí. Gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana nos vamos a reunir en el mismo horario, por el mismo canal, para hablar de los temas políticos, fundamentalmente de la provincia. Hasta entonces.